y cadenas te atan, te inmovilizan, te hacen caer por tierra. Te pisotean bajo sus pies, te arrancan los cabellos. Y tú, con paciencia inaudita, callas, sufres y reparas las ofensas de los que a pesar de los milagros no se rinden, sino que además cada vez se obstinan más. Con tus sogas y cadenas suplicas que sean rotas las cadenas de nuestras culpas y nos atas con las dulces cadenas de tu amor. Y a San Pedro, que quiere defenderte y llega hasta cortar una oreja de Malco, lo corriges amorosamente y quieres reparar con esto las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y que por exceso de celo caen en la culpa. Verdaderamente lo que nos has narrado, Óscar, es una narración que nos deja conmovidos profundamente en el alma. Ir descubriendo en el relato histórico del Evangelio lo que Jesús el Señor iba reparando. Muchas veces pasamos por alto eso, Óscar. Sí. Nos quedamos nada más con el relato histórico, pero no nos damos cuenta que Jesús en cada acto, palabra, ademán, movimiento que hacía, iba reparando. Me llama la atención esa expresión que leías cuando Jesús es atado con aquella cuerda. Cómo también tú puedes utilizarla para atar las almas y evitar que se pierdan por los méritos dolorosos de la pasión de Jesús. Que esto nos dé más luz para que nos adentre verdaderamente con nuestra familia, acompañar a Jesús atado y así acompañarlo hasta la casa de Anás, donde va a ser enjuiciado, traicionado, va a ser señalado de una y otra forma injustamente. Pero Jesús siempre se mantendrá con un vivo y firme carácter, inquebrantable. Nunca perderá el control y el dominio absoluto en las 24 horas de su pasión dolorosa. Ahora volvamos al texto bíblico. En el mismo capítulo 18, estamos ahora ya en el versículo en que Pedro va a entrar en escena, la negación de Pedro. En el verso 15, Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Pero ¿quién es el otro discípulo? Evidentemente que es Juan, el evangelista, que se oculta bajo el bello título de discípulo amado. Ellos seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Atención aquí, verso 17. Pero la portera preguntó a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Primera negación. Recordemos que Pedro valientemente había jurado a Jesús que no lo negaría y lo defendería y lo acompañaría hasta la muerte si fuera posible. Y que pronto vemos ahora a Pedro acobardado, negando no conocer a su maestro. Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. Y aquí Juan interrumpe el episodio. De pronto nos deja con una sola negación de Pedro. Más tarde vendrán las otras dos y entonces el gallo cantará. Y se cumplirán las palabras proféticas de Jesús. Pero aquí entramos al segundo episodio. Estamos en los relatos de la pasión, pero ahora estamos solo en el capítulo 18 de San Juan, donde estamos compartiendo con ustedes 3 episodios. Hemos terminado el primero, la captura de Jesús, que es de las 12 a la 1 de la mañana. Ahora entramos al segundo episodio, Jesús ante Anás, de las 2 a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó en esa hora de la pasión del Señor?
Escuchemos lo que dice el verso 19. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús declaró: yo he hablado siempre en público y he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, y ellos podrán informarte. Atención en el verso 22. Al oír estas palabras, uno de los guardias que estaba junto a él le dio una bofetada. ¿Escuchaste bien? Una bofetada. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús habló mal? ¿Acaso dijo algo impropio? ¿Acaso ofendió a los presentes? ¿Acaso se mostró rebelde? ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese soldado que está junto a Jesús y de pronto Jesús bendito que habla con tanta solemnidad y que todos los presentes están atónitos de sus palabras elocuentes? Porque cada palabra de Jesús irradiaba paz, seguridad, y aún sus mismos enemigos quedaban conmovidos. Pero era tanto su odio hacia Jesús que no les permitía aceptar y abrazar las palabras, pero sin embargo les conmovían profundamente. Ante cada palabra de Jesús, sus enemigos temblaban, se quedaban estupefactos, se quedaban desconcertados. Pero este soldado nos desconcierta aún más. Jesús ha hablado solemnemente, pero dice el verso 22, al oír esta respuesta de Jesús, uno de los guardias que estaba junto a él le dio una bofetada con puño en su boca. Al oír la palabra, los enemigos de Jesús no soportan su palabra, porque para los de corazón duro la palabra le resulta dura, y por eso quieren hacer callar a Jesús, y como no pueden hacerlo de otra manera, le golpean sus labios, le golpean su boca bendita, que inmediatamente comienza a sangrar. Ah, bendita sangre de Jesús. Ahí en ese acto, en esa bofetada que está reparando Jesús. Vale la pena detenernos a meditar. De entrada, Jesús está reparando tres cosas. Número 1, nuestras blasfemias. Todas las veces que utilizamos nuestra boca y nuestra lengua para blasfemar, para maldecir, para renegar, para quejarnos, al recibir ese golpe en su boca, en sus labios santos y benditos, de donde brotan sus palabras divinas, al ser golpeado Jesús está reparando todas tus blasfemias, todas tus maldiciones, todas tus quejas, todas tus críticas, todos tus pecados de la lengua, murmuraciones, chismes, calumnias, habladurías. Ahí tú participaste. Entiéndelo bien. Este soldado que nos ha desconcertado por su actitud al golpear la bendita boca de Jesús, ese soldado eres tú. Ese soldado soy yo. Cada vez que hacemos un mal uso de la palabra para mentir, para sembrar cizaña, para hablar mal del prójimo, para blasfemar, para murmurar, ahí le estás dando de nuevo a Jesús un puñetazo en su boca. Porque no quieres su palabra, quieres la tuya. Quieres imponer tu palabra y hacer callar al verbo de Dios, al Logos, al bendito, al que es el autor de la palabra. ¿Cuántos golpes le has dado a Jesús, palabra bendita del Padre? Muchos. Pero ahí, en esa bofetada, atención, Jesús también está reparando, atención, todas las veces que has murmurado contra un sacerdote, todas las veces que has criticado a tu párroco, a tu vicario, todas las veces que has hablado mal de tu cardenal, del Santo Padre,
de